Se acerca una conmemoración muy especial, que es la, el recordar que hace 30 años se publicó un libro importante para la región y para México, El Gran Pretender. Luis Humberto Crosway está conmigo ya conectado para que nos hable de qué estaba pasando en 1993 y exactamente cómo se le ocurrió escribir un libro que ha sido un parteaguas y que lo ha marcado a él mismo seguramente. Y además, ¿qué pasó? ¿Cómo se dio la circunstancia de que apareció el libro y cuáles fueron la resonancia? Luis Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Muy bien. Platícanos exactamente qué estaba pasando en aquella temporada, cómo fuiste elaborando la historia del Gran Pretender. Bueno, pues era el año 1992, ¿no? Un año antes. Ujú. Yo vivía en la ciudad de Zacatecas. Ya sabes que hago mis viajes fuera de la ciudad, ¿no? Por una temporada estaba allá y estaba trabajando en otro proyecto, una novela, la que sería mi primera novela, que se llama, titula La Luna, siempre será un amor difícil. Sí, Y llegó un momento en que estuve bloqueado, en que no sabía cómo continuar eso. A la par sucedía eso con que yo extrañaba mucho mi ciudad. Yo estaba así como muy nostálgico por Tijuana, me comunicaba por carta con mis amigos, ¿no? Y en esa época, pues entonces dejé la novela en la que estaba trabajando y empecé a escribir El Gran Pretender, ¿no? El personaje ya lo había empezado a manejar y originalmente se llamaba El Maromero Tijuana, órale. ¿sí? Y junto con un amigo, nos carteamos y pusimos a pensar cómo sería este cuate, el Maromero Tijuana, un vato de barrio de No sé Tijuana, si ¿no? fue por esa época, pero Roberto Castillo Uriarte también escribió del Maromero Páez. Ajá, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, Roberto y yo tenemos muchas conexiones de ese tipo, ¿no? Este, entonces, con otro amigo, yo estaba intercambiando ideas, ¿no? Y de esas ideas que nos escribimos por medio de cartas, yo empecé a prefigurar este personaje. Finalmente lo convertí en un cholo, ¿no? Como la expresión, digamos, más tijuanense que yo me podía imaginar en ese momento, ¿no? Y lo ubiqué en los barrios y en las calles de Tijuana, y me lo empecé a imaginar, con amigos, con dificultades, con una esposa, con un trabajo en un taller mecánico, y así fue como lo fui creando, ¿no? Que ya había abordado el tema de los cholos, José Manuel Valenzuela, el tecatense, que llegó a Claro. Tijuana y tuvo un libro también parteaguas, ¿no? Hablando de los cholos. Sí, No claro, los era un de libro. Tijuana, sino los cholos de la calle, de la Libertad, del Alemán, etcétera. Exactamente, este libro de él se llama A la Brava S. Así es. Pues sí me sirvió, claro que me sirvió mucho, ¿no? Ese libro salió primero que el mío, y mencionaba el tema, sí, y yo lo que tenía, pues yo por supuesto, a mí no me tocó de la época en que estoy hablando, el Gran Pretender se ubica, digamos, en una época que pertenecería más bien a mi infancia, ¿no? Pero yo, sin ser cholo, tenía como mucho sentido de lo que era la Tijuana de los cholos, ¿no? Y entonces yo tenía familiares y esos familiares se vestían de cierta manera, actuaban y hablaban de cierta forma, y eso me ayudó mucho también a formar el personaje, formar la historia. Y yo quería hablar, para mí, hablar de los cholos no era una cosa de hablar de violencia, sino era una cosa de hablar de solidaridad, de una especie de hermandad, de una lealtad al barrio. Sí, una lealtad al barrio que, pues bueno, en el libro tiene serias consecuencias, ¿no? Yo me acuerdo claramente de un artículo tuyo, no sé si lo publicaste en el Z, donde hablabas de que antes de que se hiciera el Secut, había un campo de béisbol y ahí jugabas tú. Sí, claro. En los campos, en los lotes baldíos, en donde se encontraba el Secut y se encontraba la zona río, ah, los chicos de mi barrio, yo vivía en la colonia Marrón, y pues ahí está cerca, ¿no? Caminábamos y nos enfrentábamos a equipos de otros barrios, de una forma muy amateur, éramos chavalitos todos, ¿no? Sí, y bueno, más de una vez, como
Yo era muy malo para jugar béisbol. Había en mi barrio había estrellas, grandes estrellas del béisbol, buenísimos bateadores y lanzaban con brazos elásticos, ¿no? Pero yo era malísimo. Lo que sucede es que yo era dueño de 2 guantes y tenía un bat y tenía un par de pelotas, ¿no? Entonces, siempre era el último, el típico niño, el que escogen al final para el equipo, ¿no? Y más bien lo escogen con resignación. Este, pero bueno, tardaba ahí. Bueno, yo siempre he sido una persona muy grande, incluso de niño, pues era el más grandote y me acuerdo que en los campos de béisbol yo me acercaba al home plate y me veían los del equipo contrario, y se hacían más atrás, ¿no? Porque dicen, no, hombre, este cuate la va a volar al río, va a caer en la canalización, ¿no? No, invariablemente me ponchaban. ¿Y cuál fue la repercusión una vez que se publicó el libro? Em, ¿Qué sucedió? Sabes, yo me acordé de Juan Rulfo ahorita que te voy a hacer la pregunta, porque cuando se publicó Pedro Páramo, no pasó nada. Dice que él compró 1000, de los 2000 libros, él compró 1000 y que los otros 1000 se fueron vendiendo poco a poco y hasta como los 4 o 5 años comenzaron a tener buena crítica, pero no fue Ajá. de inmediato. ¿Qué pasó con tu libro? Pues mi libro, curiosamente, sí tuvo buena crítica, pero digamos, no mucha crítica, ¿no? Entonces, por ejemplo, se comentó mucho en diarios nacionales acerca de este libro que había escrito un joven de Tijuana que retrataba la vida de la gente digamos, de la gente de los barrios de Tijuana, ¿no? Y le fue muy bien al libro. Pero pues no tuvo, era una edición, digamos, de 1000 ejemplares, si acaso, circularon bien, pero principalmente en la Ciudad de México, en Tijuana hubo unos cuantos ejemplares, el mismo profesor Vizcaíno la reseñó, pero ciertamente al paso del tiempo empezó a adquirir como más repercusiones, ¿no? Porque entonces lo empezaron a estudiar en universidades, ¿no? Y no principalmente como que empezó a destacar en universidades estadounidenses, en donde los críticos, los académicos, empezaron a comentar, ¿no? Y empezaron a observarlo desde distintos puntos de vista, no solamente literario, sino desde el punto de vista sociológico o lingüístico, ¿no? Entonces, digo, totalmente me rebasó a mí. Hubo un momento, yo no sabía que esto estaba sucediendo, pero de repente hubo una época en que empezaron a aparecer artículos por todos lados, ¿no? Y el libro se empezó a leer tan lejos como en Corea. En una universidad de Corea se escribieron tesis al respecto, en Francia, en Italia, por alguna razón, también se escribió mucho, ¿no? Y luego como que llegó la noticia a México y en México se empezó a rescatar y a ver muchas tesis doctorales, por ejemplo, sobre el libro. A mí me sorprende mucho, ¿no? Oye, y te comenzaste a nacionalizar, es decir, estábamos acostumbrados a que decían de provincia, pero ya gente como Elmer Mendoza, como tú, como Heriberto Yepes, como Eduardo Antonio Parra, comenzaron a ser vistos desde la Roma, desde la Condesa, desde Tlalpan. Fuiste uno de los que formó parte de este tipo de generación. Sí, es una generación de escritores que nos empezamos a dar a conocer en el año 2000. A mí me invitaron de la editorial Tusquets en México, para publicar un libro, ¿no? Y bueno, publiqué una serie de libros con ellos y justamente, estaban muy interesados ellos en el Gran Pretender. Y lo que yo hice, ok, bueno, está bien el Gran Pretender, pero lo que voy a hacer es le voy a dar otras historias, ¿no? Entonces el conjunto que incluía 2 historias más y el Gran Pretender lo titulé Estrella de la calle Sexta y así se publicó en el año 2000. Y es un libro que ha tenido, pues, múltiples revisiones, ¿no? Y es, bueno, es uno de mis libros más conocidos, Estrella de la calle Sexta, y nunca faltaba después que me preguntara: "Oye, ¿y el Gran Pretender?". Y yo les recordaba: "Bueno, es que está incluido ahí, es justamente el relato que cierra Estrella de la calle Sexta". Ahora yo le estoy dando, saqué una nueva edición en donde lo volví, digamos, autónomo nuevamente, pues, ¿no? Sí. ¿Y dónde se puede conseguir?
Pues ahí justamente en la presentación vamos a aprovechar que, digamos, es un festejo por el 30 aniversario del Gran Pretender y voy a estar presentando una nueva edición, que es una edición de conmemorativa, que incluye, es bonito, un bonito libro en pasta dura, que incluye además las reseñas que aparecieron en la época, incluye ahí la reseña del profesor Vizcaíno Mm, y aparece un listado, por ejemplo, de las tesis académicas que se han publicado y otras anécdotas también. Y cuento esta historia que te estaba diciendo de cómo surgió la idea, también viene ahí bien contada, ¿no? Bien, o sea, es un libro con bonus tracks, como se dice con las películas, ¿no? ¿Cuándo se, ¿cuándo se presenta? Eso lo presentamos el jueves 16 de julio. Sí, vamos a echar ahí. No, de julio no. Está muy No, lejos julio. sí, claro, el próximo 16 16 de de marzo. marzo. Sí, Y si no, ya lo mandaste muy lejos. sí. ¿Ya sabes exactamente dónde va a ser? Sí, como no, va a ser se va a hacer la presentación en la Cineteca del Centro Cultural Tijuana. Mm, Y luego va a haber también una especie como una fiestecita con música, y eso lo vamos a hacer en la terraza del Cubo. Sí, muy bien. ¿A qué horas? eso es a las 7, A las 7. espero. Sí, 6 o 7, yo creo, porque es más sí. o menos lo regular, ¿no? Creo que es a las Pero 7 y bueno, me van a acompañar ahí varias personas. Uno de ellos es Humberto Félix Berumen, que forma una parte importante de la historia de Gran Pretender, porque él fue quien lo publicó por primera vez, ¿no? ah, En el suplemento inventario del diario 29 que él dirigía, y ahí se publicó la historia por entregas, es que se publicó en varias partes. Entonces él me va a acompañar también ahí en la presentación. perfecto. Por ahí nos vemos físicamente, Luis Humberto. Órale, muchas Cuídate gracias, mucho. cómo no. Cuídate. Ujú. Vale. Gobierno de México.